Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles esta mañana. La verdad que sí, me levanté con poquito frío, pero gracias a Dios y por su misericordia estamos aquí una vez más, escudriñando la escritura y sobre todo poniéndonos en contacto para que usted sea bendecido esta mañana con la palabra de Dios. Hoy estaremos meditando en un pasaje de la escritura. Es uno de los versículos que me encanta después de haberlo entendido, de estudiado, pero fue uno de los versículos, los primeros de los versículos también que me grabé en mi caminar cristiano, y está en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El devocional de esta mañana lo titulamos Mi tarea, escúcheme bien, mi tarea es hacer morir mi yo todos los días. Todos los días mi hombre, mi viejo hombre tiene que estar muriendo y muriendo para que Cristo realmente viva a través de nosotros. Mi carne debe estar siendo crucificada, mis deseos sometidos a Dios para que Él viva en nosotros. Por favor, veamos este pasaje y analicemos lo que Dios nos quiere enseñar en esta bella mañana. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo, decía el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire qué bonito dice, y ya no vivo yo, ya no vive mi carne, ya no vivo yo para mí, mas Cristo vive en mí. Pablo dejaba que Cristo ahora viviera en su vida. Y lo que ahora vivo en la carne, en las luchas diarias, no según la carne, sino lo que batallamos, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20, Pablo amplió, hermanos, el significado del versículo 19, fíjese. Él había muerto para la ley porque con Cristo estaba juntamente crucificado. Ahora era libre de vivir para Dios porque Cristo vivía en él. La escritura nos dice precisamente que si conocemos al Hijo seremos verdaderamente libres de vivir en qué, de vivir en el pecado. Pues al conocerle cada día, el Señor nos libera de tantas cosas que nos tienen atados, hermanos. Y es verdad, el que conociera al Hijo será verdaderamente libre. Vas conociéndolo a través de tu relación, a través de la escritura, lo que Él quiere, de esa vida que va emanando en ti y va cambiando tu corazón día con día. Mire, para entender este versículo se requiere tener conocimiento de lo que significa la doctrina de la unión con Cristo, la cual está basada en pasajes como Romanos 6, del 1 al 6, cuando habla de considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Primera de Corintios también, 12, 13. Mismos que explican que los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo en Cristo y unidos a la iglesia, hermanos, el cuerpo de todos los verdaderos creyentes. Están así unidos a Cristo, hermanos, y comparten su muerte, sepultura y resurrección. Por eso el apóstol, fíjese, pudo decir, estoy crucificado con Cristo literalmente. Y fíjese, estaba diciendo él ahí, he estado y estoy crucificado con Cristo. Esto hizo que estuviera muerto a la ley, porque en verdad a través de la ley no daba vida. El único que dio vida es Cristo. Mostraba al contrario a través de la ley su pecado, su condición, y obviamente no los ayudaba en nada. Asimismo provocó un cambio en cuanto a su propio yo. Ya no vivo yo. No era Pablo viviendo para Pablo. Era Cristo viviendo en Pablo y a través de Pablo. El Saulo que se consideraba justo, que estaba centrado en sí mismo, había muerto a él mismo. Además, la muerte con Cristo terminó con la entronización del yo de Pablo. Fíjese, qué interesante. Él entregó el trono de su vida a otro, a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso nos dice ahí en Romanos, no reine pues el pecado mortal de modo que lo sirváis con sus concupiscencias. Es como destronar tu yo de tu corazón y poner a Cristo para que el pecado no esté reinando más en tu vida. Esa parte es muy importante. Pero no fue por sus fuerzas que logró vivir la vida cristiana, hermano. Fíjese, el Cristo viviente en persona hizo su morada en el corazón del apóstol, como lo hace nosotros. El mismo Espíritu Santo obra en nosotros.
el apóstol San Juan dice que el Espíritu Santo estará en nosotros y con vosotros. Es interesante, ahora Cristo vivía en Pablo. Aún así, Cristo, mire, no opera automáticamente en la vida en la fe del Hijo de Dios, fíjese, en esa parte. Por eso es la fe y no las obras o la obediencia a la ley la que libera el poder divino que nos permitió llevar una vida cristiana. Es solamente a través de la fe liberadora en Cristo que nos permite llevar una vida diferente en Cristo, en esa parte. Esta fe, dijo Pablo, se fundamenta en el sacrificio de Cristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esencia, Pablo afirma, si Él me amó tanto como para dar su vida por mí, entonces me ama lo suficiente como para vivir su vida en mí. Y Pablo sabía que tenía que dejar al Señor actuar en su vida. Por eso decía en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros, por esa vida dada, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer de Dios es el deseo, el hacer por la vida que tenemos ahora en Cristo, nos mueve. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, no murió tan solo como mi sustituto, sino también murió por mí, fíjese, sino como si fuese yo mismo. Y yo tengo que morir cada día. Cuando murió, yo también morí en un sentido muy real. Todo lo que yo era como hijo de Adán, mi viejo yo, mi viejo hombre, malo y no regenerado, fue clavado en la cruz. A los ojos de Dios, mi historia como hombre en la carne llegó a su fin. Por eso tenemos que vivir para Dios de aquí en adelante. Dice que ese viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Es para no vivir el resto de nuestra vida en la carne, en los malos deseos, sino en esa vida que Dios ha puesto en nosotros. Mas, la verdad, si vemos eso, eso no fue todo, fíjese. Cuando el Salvador fue sepultado, yo también fui sepultado con él. Estoy identificado con Cristo en su sepultura. Esto describe la eliminación del viejo yo de la vista de Dios para siempre. Y debo de centrarme en vivir para Cristo, no para mí mismo, hermanos. Fíjese, además, hermanos, fíjese, qué interesante. Cuando el Señor Jesús se levantó de los muertos, me levantó también con él. Pero la descripción aquí cambia, hermanos. No es el viejo, fíjese yo, que fue sepultado el que se levantó, sino el nuevo hombre que Dios levanta. Cristo bien viviendo en mí, resucité con Cristo para caminar en una nueva vida. Andar en novedad de vida. Eso significa la vida cristiana. Desde el punto de vista de Dios, hermanos, fíjese, todo esto ocurrió posicionalmente, pero Él quiere que se haga realidad en mi vida de una manera práctica. Quiere que me considere a mí mismo muerto a través de este ciclo de muerte, sepultura y resurrección. Pero ¿cómo se logra esto? Usted preguntará, ¿no? Bueno, cuando soy tentado, mi respuesta a la tentación debe ser igual a la de un cadáver cuando es incitado al mal. Sin respuesta, simplemente. Debo decir, he muerto al pecado, ya no eres tú mi amo, en lo que respecta a ti estoy muerto. Día tras día, hermano, déjeme decirle, debo considerar a mi viejo y corrupto yo como sepultado en la tumba de Jesús. Esto significa que no me ocuparé introspectivamente de él. Nada buscaré en él que sea digno de consideración, ni me decepcionaré con su total corrupción. Ya no me gozo en la corrupción, ya no me gozo en las cosas incorrectas, porque el pecado, como decía Pablo, que mora en mí, me va eliminando. Y Pablo decía, fíjese, en la lucha que hablaba, Pablo no se justificaba en cuanto al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Él nos ayudó y nos ayuda a vencer el pecado. Finalmente, viviré cada momento como uno que ha resucitado con Cristo a una nueva vida. Nuevas ambiciones en Dios, nuevos deseos y nuevos motivos, nueva libertad y nuevo poder. Mire, George Muller
habla de cómo esta verdad de la identificación con Cristo le convenció. Decía, hubo un día que murió George Muller, a sus opiniones, dice, preferencias, gustos y voluntad. Moría al mundo, a su aceptación o censura o a la aprobación o reproche aún de mis hermanos o amigos. Desde entonces, dice, he vivido solamente para presentarme aprobado para Dios. Y eso es algo muy importante. Hermanos, si nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, entonces usted está empezando a vivir para Dios realmente. Pero si usted no se considera muerto al pecado y lo sigue alimentando, usted tiene que considerar si realmente está viviendo para Dios. Pero usted tiene que hacer morir cada día al viejo hombre, crucificándolo. Ya fue crucificado y debe de entenderlo y identificarse así usted a sí mismo cada día. De eso se trata. Mire, todos estos devocionales que hemos dado cada día son diferentes. Si usted se cuenta, es un tema diferente. Son temas cotidianos de nuestra vida, de nuestras luchas, pruebas, lo que pasamos. Pero sabe, va enfocado a nuestra vida interior y va enfocado a cambiar nuestra vida. Y esa es la exhortación que Pablo hace a la iglesia, a los romanos, en el capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. Mire, es interesante cómo la gente hoy en día busca darle RCP al pecado y lo está reviviendo. No, dice, considérate muerto al pecado. Como una persona que no tiene vida en cuanto al pecado. Pero dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos vida en Dios. Ahí sí podemos considerarnos vivos, plenos y con un deseo de llevar esta nueva vida en Dios. Mis hermanos, estos devocionales, yo quiero que usted entienda lo que dice la Escritura. Y cada pasaje lo estamos desmarañando para que tú puedas entender. Por eso decía Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive el viejo Saulo, ahora vive el nuevo Pablo en mí. Y es Cristo morando a través de ti. Permítele que Dios día con día a morir. Crucifica tu carne, no vivas para ti mismo. Porque sabe, dice que el que vive para su carne heredará corrupción, pero el que vive para el Espíritu heredará vida y paz. Por eso mucha gente no vive en paz, no vive tranquila, porque sigue todavía en su propia carne y tal vez no ha entendido o no ha nacido de nuevo. Pero la vida espiritual que Dios ha puesto en nosotros es una realidad, hermanos, es una realidad. Es verdad, mire, yo manejo mucho y tal vez a veces la gente me dice, pastor, es que eso de ser perfecto, bueno, la Biblia lo dice. Y perfección tiene que ver con madurez, no con el hecho de que no cometas errores. Escúchame. Yo siempre he dicho que no soy perfecto, pero sí soy perfectible en Dios. Y son cosas que tengo que estudiar a la luz de la Biblia, no justificarme. Mi deber, por eso, es morir cada día al yo, escudriñar la escritura en su enfoque y como Dios lo quiere, no como yo quiero tomarlas, día con día. ¿Sí? La Biblia no es un manual de opciones. Es la palabra de Dios que te rige y te da vida cuando tú la tomas día con día. Por eso decía David, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción yo hubiera perecido. ¿Con qué limpiará el joven la persona su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, decía él mismo, para no pecar contra ti. Hermanos, hagamos morir a la carne. Viva en el Espíritu y va a heredar usted vida y paz. Le invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque este pasaje es tan rico, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi lucha diaria por ese pecado que continuamente me quiere llevar a pecar, a hacer lo malo, dice expresamente, Padre, que tú vives ahora en nosotros. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, que nos consideramos día con día muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor. Tenemos vida, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mentalidad, porque dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo.
Y tenemos que aprender a renovar nuestra mente también cada día para entender tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, cada día. Así que te bendecimos, Señor, por lo que haces. Te pedimos que nos ayudes a día con día, Señor, transmitir tu verdad como es. Y Padre, que los corazones sean tocados y transformados de acuerdo a tu deseo y tu voluntad. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde mucha gente quiere escuchar lo agradable o tiene comezón de escuchar lo agradable en sus oídos, pero no tu verdad. Quieren su verdad a medias, no quieren ser transformados, quieren ser nomás conformados a este mundo, pero no podemos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y así como extranjero y peregrino, nos sometemos a ti y esperamos con gozo ese día en que seremos llevados a tu presencia. Mientras tanto, ayúdanos a morir cada día a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestros deseos, y que busquemos tu voluntad, la cual es buena y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, tengan una excelente mañana, disfruten en Dios y disfrute la vida que tiene en usted, en su interior. Disfrute el poder del Espíritu Santo, pudiendo controlarlo, pero usted ceda también a eso, ceda el control a Dios. Es necesario. Y viva para Dios. Haga morir su viejo hombre y permita que Cristo gobierne en usted. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana, si Dios nos permite, a las 8 de la mañana con Devocional Más para el Alma. Así que gócese grandemente por todo lo que Cristo ha hecho en usted. Ya fue crucificado su viejo hombre, mírelo así. Y considérese muerto al pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús. Bendiciones, excelente mañana y que Dios sea en sus vidas. Amén.